Bueno, amados hermanos, este versículo empieza diciendo: otra vez entró Jesús en la sinagoga. La sinagoga, amados hermanos, era un lugar de culto que se generaron por el motivo de que Israel en varias ocasiones tuvieron que vivir circunstancias adversas, dispersos en la diáspora, a veces por la causa de la persecución y otras veces, amados hermanos, por causa de sus rebeliones. Dios tuvo que permitir la disciplina sobre su pueblo y fueron expulsados de la tierra de Dios, llevados deportados a Babilonia, por poner un ejemplo, durante 70 años. Y esas condiciones, amados hermanos, llevó al pueblo a buscar un lugar donde congregarse para seguir buscando al Señor, seguir leyendo la palabra y seguir reflexionando sobre ella. Así que la apertura, el inicio de las aperturas de la sinagoga, a mi modo de entender, tuvo un buen propósito y su origen era bueno, porque era reponerse a una circunstancia de modo que buscar al Señor, seguir congregándose, estar expuesto a la administración, no se perdiera, que el altar del Señor siguiera ardiendo en medio de su pueblo. Eso luego se extendió, amados hermanos, y en cada ciudad donde había un grupo de judíos, de israelitas, allí había un centro de búsqueda del Señor. Dicho lo cual, amados hermanos, cuando estamos en una situación como esta, en la que estamos sufriendo una pandemia mundial, donde está afectando muchas casas, amados hermanos, donde muchos creyentes y siervos del Señor están partiendo a la presencia del Señor, pues en esta situación estamos sometidos a una adversidad, a una prueba, amado hermano. Estamos siendo exigidos. Y esto tiene una fuerza, amados hermanos, sobre nuestra fe, sobre nuestro carácter cristiano, que si no decidimos correctamente podemos sucumbir ante el miedo. Y el miedo, hermano mío, el miedo es malo, porque el miedo es contrario a la fe, el miedo es contrario a la esperanza y a la seguridad en Cristo Jesús. Entonces el miedo es: búscate las papas tú mismo, cuídate tú mismo, porque sí, el Señor es muy bueno, el Señor es misericordioso, bla, 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 pero lo del Señor no da para todo, y no da para protegernos, no da para guardarnos, no da para librarnos de esta situación. Entonces, aunque nosotros tenemos una fe en el Señor, nosotros tenemos que cuidarnos, y entonces somos presas del miedo. Entonces viene una tos, o viene un sentirnos malamente, estamos ahí, ya lo tenemos aquí, y nos atribulamos y perdemos toda confianza en el Señor. Y entonces mucha gente está siendo empujada por esta circunstancia a quedarse en casa, a cerrar los locales de culto, a confinarse, porque tenemos que protegernos de esta situación. Pero, amados hermanos, el pueblo de Israel, los judíos en aquel tiempo, ante diferentes adversidades, tomaron la decisión correcta, seguir congregándose, seguir levantando el altar, esforzándose de modo, hermano mío, que a pesar de las circunstancias adversas, el enemigo no pudiera apagar, no pudiera quitar de circulación. El pueblo que confía, que tiene su confianza, que tiene su esperanza en su Hacedor, más allá de las circunstancias adversas, porque por más adversa que pueda ser una circunstancia, lo peor que pueda ocurrir es que llegue al cristiano la llamada del Señor. ¿Y qué, hermano? Si este planeta está condenado a desaparecer y la vida del ser humano en esta tierra es efímera, y hay una ley, hermano, impuesta por el Señor, naceremos, sí,
pero tenemos que morir si Cristo no viene antes. Así que, amados hermanos, el temor no es a partir de esta tierra, porque nuestra esperanza es Cristo Jesús, hermano mío. Aquí se cierran los ojitos en este mundo de sufrimiento, de corrupción, de peligros, de adversidades, pero si nosotros tenemos nuestro corazón en nuestro Cristo bendito, lo cerramos aquí, amados hermanos, y lo abrimos delante del Cordero de Dios. Se acabaron los sufrimientos, las enfermedades y los peligros. Así que, amados hermanos, aquí el miedo no es a perder la vida, porque en verdad nuestra vida no se pierde, pues está reservada y guardada en Cristo Jesús. Me dicen amén ahí donde está, ¿verdad? El peligro, amados hermanos, es perder el temor de Dios y andar a espaldas, lejos de Dios. Tener mucho miedo de ir a los cultos, tener mucho miedo del COVID, tener mucho miedo de cualquier enfermedad y adversidad, pero no tener temor de Dios en nuestros corazones. Y entonces mucho miedo al COVID, y luego, hermano mío, podemos estar pastoreados por nuestros odios, nuestros rencores, nuestras bajas pasiones, nuestras promiscuidades. Ahí sí que damos pena, a mí sí que me da miedo eso. Por eso yo le digo al Señor, como todo creyente, todo siervo del Señor puede decir en esta noche lleno del Espíritu: antes, Señor, de que yo pierda el temor, antes de que yo me aparte de ti, antes de que yo me olvide de tu ley, antes de que yo viva a mi manera y a mi antojo, antes de que la corriente de este mundo y los antojos de mi corazón y bajas pasiones me gobiernen y me alejen de ti, prefiero coger el COVID, que me metan un mes en el hospital, y en ese hospital estoy obligado a reflexionar y decir, pero si en verdad mi vida es Cristo Jesús, y mi corazón sea pastoreado en medio de la dificultad, de modo que en esa sala de la UCI yo pueda decir: Señor, ya estoy en paz contigo. Amén. Si tú me quieres llamar, aleluya, amén, bendito sea tu nombre. Es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Así que seguimos rogando por los hermanitos que están enfermos, seguimos rogando por las familias que están en dificultades, y rogamos a Cristo Jesús que se glorifique, que los visite, que los sane, que los levante, porque Él se satisface levantando, restaurando, curando, sanando, mejorando. Pero sé una cosa, hermano mío, hermana mía, por favor, no podemos vivir sin esperanza como el que no conoce a Cristo. Si alguno de los nuestros, si en alguna casa de los creyentes toca partir con el Señor, aunque una tristeza despedirse de uno de los nuestros, no podemos sufrir como el que no tiene a Cristo. Nosotros tenemos el gozo de la salvación. Así que ánimo, hermanos míos, ánimo, cariños míos. No sucumbamos ante el miedo, ni sucumbamos ante el desánimo, ni sucumbamos ante una cierta sensación de falta de seguridad. Nuestro Cristo es muro y antemuro alrededor de nosotros. ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿En la ciencia? ¿En los médicos? ¿Cuántas veces los médicos, la ciencia se ven superadas y le dice a una persona: siéntese usted ahí, que le tengo que dar una noticia? No, hombre, dígamelo usted, que yo estoy de pie. Diga, no, siéntese usted ahí, que la noticia que yo le voy a dar es difícil de encajar. Y le dicen a uno: mire usted, la enfermedad está muy avanzada y no hay remedio y no podemos hacer nada. Entonces, cuando un médico, la ciencia decline en decir ya no podemos hacer más nada, entonces ¿cuál será nuestra esperanza? No, ya Jesús lo dijo: no temed aquel que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede echar vuestras almas al infierno. Así que sí, sigamos invocando y rogando al Señor por los que están enfermitos, y que el Señor libre, pero no nos puede llenar esto de tristeza, de amargura, ni en nuestros ruegos puede haber ninguna sensación de no estar protegido. Mi vida, la vida de los míos, la vida de la iglesia, de los creyentes, está guardada en la presencia del Señor. Así que os insto, hermanos míos, os animo,
Y ruego al Señor que nos recubra de su denuedo. En medio de esta dificultad, la iglesia tiene que brillar más que nunca, Aleluya. tiene que alumbrar más que nunca, Aleluya. y tiene que mostrar su fe más que nunca. Y la gente tiene que ver en nosotros, que en nuestra mirada, que el miedo no ha hecho efecto en nosotros. Amén. Porque nuestra esperanza es el Señor. Amén. Amén. Bueno, dicho esto, amados hermanos, las sinagogas pues eran eso, centros donde se buscaba, se oraba al Señor, se leía la ley y los profetas, y luego de la lectura se hacía una pequeña reflexión. Entonces dice la Escritura que otra vez entró Jesús a la sinagoga. Y la Biblia está llena de pasajes, por poner un ejemplo, Mateo 9:35, podrá ver que dice ahí que Jesús recorría ciudades ardeas enseñando en la sinagoga. Eso sí, apunta ahí de ello que ese es un matiz a explicar, pero no sé si nos dará tiempo en esta noche. Y la pregunta cabe, hermano mío, y la pregunta es oportuna. ¿Y a qué iba Jesús a las sinagogas? Pues mire, amado hermano, había una profecía en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, porque hubo una situación, amados hermanos, Israel llega al monte Sinaí y Dios tiene que hablar con su pueblo y tiene que autorrevelarse dando sus leyes. Pero ¿qué ocurría, amados hermanos? Cuando Dios hablaba, se liberaba una energía tremenda, manifestación del Dios Todopoderoso, y cuando Él hablaba se veían relámpagos, se veía un fuego ardiendo y se veía humo, hermano mío, y entonces la imagen era terrible. Y cuando aquel pueblo que salió de Egipto fue al monte Sinaí y oía al Dios Todopoderoso hablar, sus corazones se estremecían y le decían a Moisés: Moisés, qué miedo nos da, Moisés, qué terrible, somos conscientes de nuestras maldades, somos conscientes de nuestros pecados y nos da miedo hablar con Dios Todopoderoso, porque tenemos la sensación como que si su santidad no fuera aniquilada. Habla tú con Dios y lo que Dios te diga a ti, nosotros lo aceptamos y lo haremos. Y entonces vino una palabra de parte de Moisés y le dijo: otro profeta os levantará el Señor como yo, a Él oíd. Amados hermanos, y Jesús visitaba la sinagoga como cumplimiento de aquella profecía dada por Moisés. El pueblo que tuvo miedo de un Dios todopoderoso, de un Dios santo, que no podía relacionarse con Él porque le daba terror. Ahora ese Dios ya no está en un monte lejos, ya no está en un monte de una imagen terrible, ya no está en una imagen aterradora. Ahora ha venido a esta tierra en un cuerpecito muy pequeñito, en un cuerpecito muy débil. Acuérdense, hermanos míos, que cuando en la entrada triunfal de Jerusalén le montaron en un borriquito chiquitito que no había sido montado nunca, y aquel borriquito no se quejó, aquel borriquito no intentó quitárselo de encima, porque nuestro Cristo era un cuerpecito pequeño, era un cuerpecito débil. Entonces, ¿esto qué es, querido pastor? Muy sencillo, que Dios quiere la comunión con los hombres, que Dios quiere la intimidad con los hombres y no quiere que los hombres se alejen de Él, ni que los hombres tengan una imagen equivocada de Él, como si Dios, por causa de su santidad y de su poder, no pudiéramos acercarnos a Él, porque esa imagen quiere decir: os aniquilo, os arraso, os destruyo, yo soy santo y vosotros sois una inmundicia, y entonces no puedo tener comunión con vosotros. Ese Dios grande, poderoso y santo, se encarnó en un niño, Rabacama Samana, y vino en la imagen de un hombre sencillo, humilde, tierno. No daba miedo, ni su voz, ni su aspecto, y todo esto era una invitación de, como diciendo: yo soy vuestro Dios, y claro que soy santo, y claro que soy poderoso,
Y claro que si libero mi poder, entonces puedo aniquilar toda la existencia. Pero yo no quiero vuestro mal. Por eso dice la Escritura que Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento y al arrepentimiento de la verdad. Amén. Así que, amados hermanos, Él recorría la sinagoga, porque como allí estaban expuestos diariamente a la Escritura, a las enseñanzas, a la oración, pues, amados hermanos, qué mejor sitio para que allí pudieran identificarle, qué mejor sitio para que los que diariamente estaban expuestos a la Escritura dijeran: ¡ay, ay, pero no lo ve! Pero este es el Dios del que hablamos en la Escritura. Este es el Señor, este es el que nos habló Moisés, este es el profeta, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto tiene una gran señal. El año agradable del Señor se ha inaugurado. Cristo, el Mesías, el ungido, ha venido para salvar, para encontrar, para recuperar, para reparar lo que se había roto, lo que se había perdido. Esto era un mensaje tremendo a un pueblo que por años, por décadas, siglos, le habían dado la espalda al Señor y ahora estaban llenos de enfermedades. Por favor, solamente haga un ejercicio conmigo de imaginación. Por favor, compare al Adán, al hombre, representación de los hombres en el Edén, lleno de dicha, lleno de bendición, amados hermanos, sin que la enfermedad, la muerte ni el pecado incidieran en ello. ¡Qué bendición, qué dicha, qué grandeza, hermano mío! Y de pronto abra los ojos y ve a los hombres llenos de enfermedades, con el corazón corrompido, violentándose unos a otros, llenos de maldad y de mezquindad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre estaba separado, lejos de Dios, imposibilitado de salir de su circunstancia para acercarse, para llegar a Dios. Pero no hacía falta llegar a Dios. Dios se ha hecho carne. Amén. Dios vino a esta tierra. Dios tomó forma de hombre para venir a buscarnos, a salvarnos, a recuperarnos, no a condenarnos. Si hubiese querido venir a condenarnos, ya estuviésemos todos aniquilados. Amén. Pero quiero que sepas, hermano mío, cuál es la intención del Señor para cada uno de nosotros. Tu bendición. La bendición de tu vida, de tu persona, de tu esposa si la tiene, de tus hijos si lo tiene, de tu hogar, de tu mente, de tu libertad. Cristo, nuestra bendición, y ha venido a recuperarnos. Entonces, llegando a aquella sinagoga, quería despertar la conciencia de esta realidad. Y dice, vuelvo a repetir, para no tomarme demasiado tiempo. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían a fin de poder acusarle. Esto es tremendo. Esto es tremendo, porque el Dios hecho carne sale de los santos cielos y toma forma de hombre. Ustedes me perdonan si yo pongo un ejemplo, ¿no? Con la salvedad de que los ejemplos no son perfectos, y si usted lo examina mirando todos los entresijos, pues puede llevar el choque, pero quisiera intentar darles un ejemplo, una metáfora, para que usted pudiera entenderlo sin que ustedes se sientan ofendidos. Usted se imagina, amados hermanos, que uno de sus hijos se le va la cabecita y un día piensa de sí mismo que es una rata. Ya no se siente ser humano, ahora se siente una rata.
y empieza a vivir como una rata. Rechaza el alimento de los seres humanos, rechaza la higiene de los seres humanos, rechaza la razón de los seres humanos y se deja gobernar por un instinto de animal, de rata, y solamente quiere alimentarse de comida inmunda, de basura, de alimentos en putrefacción, vivir en alcantarilla. ¿Usted se imagina a uno de sus hijitos o uno de sus seres queridos entrando en esa locura? Le voy a hacer una pregunta. Aquí está mi yerno y mi hija, se los preguntaré a ellos, pero preguntándoselo a ellos, se los traslado a ustedes. Si esta niña preciosa, mi Manuela, un día se volviera loquita y creyera que es una rata y ya no se identificara con vosotros, y ya no se siente que es vuestra hija, ya no quiere estar aquí en la casa, ya no quiere comer el alimento de la mamá, ahora quiere vivir como una rata, y la veis comiendo la basura, y la veis en las alcantarillas, y no hay manera de recuperarla. Os hago una pregunta: ¿seríais capaces, si pudiera ser, de convertiros en ratas? Sí. Okay. Para ir donde está ella, y cuando estéis con ella, poder tratar con ella de modo que podáis sacarle de esa conciencia errónea de soy una rata, y al verlo ella puede decir: no, ¿qué me ha pasado? Yo no soy una rata, yo soy un ser humano. Ese es mi papá, esa es mi mamá, ¿qué hago comiendo esto? Y cuando veía a vuestra niña despertar de esta locura, la coge y le echa el bracito encima y dice: ay, Manuela, cariño mío, que te tenía perdida, que yo veía cómo tú te alimentabas de la basura y el papá y la mamá se han convertido en unos alemanes inmundos. Aquí estoy para recuperarte, para llevarte otra vez a la casa. Y ¿lo haríais o no lo haríais? El ser humano ha perdido toda conciencia de que es obra, imagen y semejanza del Señor, y ha sido llamado a vivir en la presencia del Señor, alimentándose del Cristo bendito, de sus palabras, de su bendición, andando en su voluntad, y hemos acabado creyendo que somos animales, creyendo que somos ratas inmundas, alimentándonos de toda la inmundicia de este mundo, hermano mío, llenos de rencores, de maldades, bendito, por no decir que muchos pastoreados hasta por los demonios, que el Señor los reprenda. Amén. Y Cristo bendito, perdón, Señor, por esta comparación, pero es que cabe. Porque es que tú, Dios todopoderoso, santo, majestuoso, descender a esta tierra y convertirte en un ser humano y habitar entre nosotros, sos terrible. Él se ha hecho ser humano, ha venido a habitar en medio de nosotros, de modo que en el momento que entabla su comunión con nosotros, darnos la oportunidad de hacernos conscientes: yo no soy una rata, yo no soy un ser inmundo, yo no tengo que vivir pastoreado por mis promiscuidades, yo no tengo que estar viendo en el televisor lo que no debo de ver, yo no puedo estar pastoreado y gobernado por la pornografía, yo no puedo ser una persona adicta al tabaco ni a los videojuegos, y no, yo no puedo ser una persona que no es persona. Y entonces, al tener comunión con Él, podamos despertar de nuestro error, decir: Señor, yo quiero volver a tu presencia, yo quiero, porque yo soy tuyo, yo quiero ser un ser espiritual, andar en tus leyes. Usted me dirá: pastor, ¿y eso dónde te lo saca? Hermano mío, eso ya Jesús contó una parábola muy parecida de un padre que tenía 2 hijos. Y uno de ellos le dijo: dame todo lo que me pertenece de la herencia, que me voy a vivir mi vida perdidamente. Y un día, después de haberlo perdido todo, estaba delante de un hato de cerdos, cuando para los israelitas, para los judíos, el cerdo es el animal más inmundo. Y viendo aquellos cerdos, deseaba comer la comida de aquellos cerdos.
Perdóneme por la metáfora, pero es como decir, me he degradado tanto como persona, que entre yo y el cerdo no hay diferencia. Eres inmundo y yo también soy inmundo. Y ahí vuelve en sí y dice, ay, ahora me volvería yo a la casa de mi papá, ahora volvería yo a la casa de mi padre, aunque fuera como un jornalero, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y volvió en sí y dejó de tener deseo de comer comida de cerdo, y ahora tenía hambre de comer pan de la casa del Padre. Esto es una metáfora. Y ahora hago una llamada en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero decirle a todo el que me está oyendo, tú no eres un ser inmundo. Y ahora más amana, tú no tienes por qué estar condenado a la pornografía, tú no tienes por qué estar condenado por la violencia, tú no puedes estar gobernado por tus bajas pasiones. Tú eres una persona por la que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y ha venido a este mundo para salvarte, recuperarte. A ver si alguien me oye. Cristo no ha venido aquí para levantar ninguna empresa religiosa. Cristo no ha venido aquí para levantar ninguna denominación. Cristo no ha venido aquí para darle un título a este y al otro para que se autoproyecte en los púlpitos o en las redes sociales. El que quiera eso ya lo tiene. Él ha venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Así que no sé si podré terminar este mensaje, pero le voy a rogar una cosa. Cierre sus ojos a donde está ahora mismo y dígale al Señor, Señor, no soy una rata inmunda, aunque he vivido fuera de ti, en mis inmundicias, en mis maldades, y me he alejado de ti, y me he olvidado de ti, que sí, que tengo un Cristo religioso, tengo un Cristo tradicional. No, pero tú eres verdad, tú eres real, Señor. Y yo me vuelvo a ti. Yo me vuelvo a ti como aquel hijo pródigo. Yo dejo de tener hambre de las cosas de este mundo y de sus inmundicias, y yo ahora tengo hambre de ti. Anhelo tu pan. Hazme volver a ti, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Felicidad, hermano, por haber hecho esta oración. Miren, amados hermanos, Jesús en la sinagoga, donde debería de ser reconocido, tristemente, allí solo había hombres que buscaban la ocasión, la oportunidad, el motivo para arremeter contra él. Esto es muy triste, ¿eh? Esto es muy triste y a mí me da miedo. Cristo llegando a las congregaciones, y en las congregaciones hombre que sentía animadversión, violencia contra él y sus enseñanzas y todo lo que representaba. ¿Por qué, pastor? Porque sus enseñanzas, su doctrina, su persona chocaba diametralmente, era una agresión contra los postulados y en lo que se habían convertido aquellos lugares que se presumía que eran centros de búsqueda al Señor. ¿Saben lo que se habían convertido? Se habían convertido en sectas, se habían convertido en lugares de entrenamiento y de formación, de formaciones de adeptos a una secta que no tenía nada que ver con el Señor. Acuérdense que estos hombres invalidaron los mandamientos del Señor poniendo cargas pesadas en las personas, cargas que ellos no querían mover ni con un dedo. Recuerden que acusaron a Jesús porque comía con los publicanos y gente pecadora. Y yo decía, pero vuestro maestro, ¿por qué come con publicanos? Y recuerden que acusaban a los discípulos porque no sabían, hacían los lavamientos ceremoniales una y otra vez, porque iban a la plaza y si tocaban cualquier cosa, creían que se llevaban el pecado, y cuando comía se lo tragaba y lo metía en el cuerpo. Jesús decía, no, lo que entra en el cuerpo no contamina, porque eso entra al vientre, no al corazón. Aquí lo que contamina es lo que sale
sale de los corazones. Amén. Cuídate no de lo que tocas en la plaza, cuídate de lo que se genera en el corazón. Amén. A mí me da miedo, hermano mío. Yo hago una pregunta en el aire. Si Cristo viniera ahora, ¿tendría lugar en nuestras congregaciones? ¿Tendría lugar en nuestros púlpitos? Vamos a dejarnos de ideas románticas. Vamos a mirar el asunto de cara. Porque, hermano mío, aquí tenemos una doctrina, aquí tenemos una forma, aquí tenemos unas normas y la iglesia enfrente tienen otra, diferente y hasta enfrentadas. Aquí alguien puede ser pastor y allí no es, allí es cero. Allí tiene prohibido hasta alzar la voz. Y sí, usted podrá estar pensando en una iglesia o en una denominación, pero hermano mío, si el Señor nos pusiera la plomada a la pared que estamos levantando, yo digo una cosa, a mí me da miedo, ¿eh? ¿Quién quedaría legitimado? ¿Quién estaría a salvo de no estar aferrado a un sistema religioso, a un sistema doctrinal, a una manera de ver las cosas que sean contrarias al sentir y al corazón del maestro? Yo no quiero eso, ¿eh? Yo no, por más próspera que sea una obra, por más adepto que tenga mi iglesia o mi religión o mi denominación, yo no quiero eso, porque si Cristo no entra, si Cristo no tiene sitio, entonces esto da miedo. ¿Saben ustedes cuál era el orgullo de aquel pueblo? ¿Saben ustedes cuál es? Muy sencillo, que tenían una doctrina muy sana, que tenían las mejores normas, que eran los mejores maestros, que eran los fenómenos del mundo mundial. Pero dentro de sus congregaciones había hombres con las manos secas. Esto es una metáfora. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque aquí la cuestión de si vamos bien o vamos mal, no es que si somos muchos, somos muy importantes, si tenemos un local muy bien adornado, o si somos de la sana, santa e inmejorable doctrina. No. Aquí la clave es, si esto es un lugar de búsqueda del Señor, sí o sí, las personas se tienen que estar recuperando. Amén. Los corazones se tienen que estar atemperando a la voluntad de Dios. Amén. Tiene que haber desarrollo, tiene que haber mejora, tiene que haber restauración, tiene que haber búsqueda del Señor y corazones rendidos a la voluntad del Señor. Si eso no está, por más mejor local, por más fama que tenga nuestras doctrinas, algo está fallando, no está fluyendo la gracia y el poder de Dios. Y yo, hermano mío, perdónenme, estoy cansado de ver a gente que canta, que predica, lugares llenos de gente que supuestamente profesan amar al Señor, y luego, hermano mío, yo no veo la bendición ni en sus casas, ni en su vida, ni en sus hijos, ni en sus matrimonios, ni cómo razonan, ni cómo discuten, ni cómo negocian, nada, cero patatero. Cero patatero. Y a mucha gente lo único que le encuentro es la única impronta de cuando llegaron al Señor. Después han pasado los años por ellos y siguen verde, pero verde como el trigo verde. No. Yo tengo que mejorar. Yo tengo que progresar, yo tengo que desarrollarme en el Señor. Si eso no está, entonces, amados hermanos, es que nuestra doctrina no es correcta. ¿Me siguen? Bueno, pues voy a finalizar. Entonces, versículo 3... dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Versículo 4, y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Vamos a ver, ellos tienen un conflicto. Las cosas tienen que ser como ellos dicen que son. Y si las cosas no son como ellos dicen que son, entonces hay un problema. Jesús les va a ayudar haciéndole una pregunta que tiene una contestación clara, una pregunta de parvulito, hermano mío. En el día de reposo,
¿Es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida, dar la vida o quitarla? Hermano mío, eso no requiere más análisis. Eso está más sencillo que todo. Porque del bien no puede salir el mal. Ni del mal se puede construir ningún bien. Entonces, esto es un argumento, hermano mío, irrebatible. Y dice la Escritura que entonces mirándolo alrededor, con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No solamente les llevó a reflexionar y razonar su actitud, sino que además les dejó un ejemplo visual y un ejemplo, hermano mío, y la sensación de ver un milagro, de ver la recuperación de un hombre. Más que claro estaba que Jesús era el Mesías prometido. Amén. El que recupera, el que sana, el que repara, el que levanta, el que restituye. Pero ellos quisieron cerrar sus corazones. Yo termino diciendo: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Jesús se fue de la sinagoga, un sitio cerrado, valga la metáfora, para irse a la playa, un lugar abierto en el cual se le apretaba y le seguía a la gente, porque el Señor sabía a lo que había venido. Y Jesús se fue de un sitio donde no le recibían y se fue a un sitio abierto.